Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En medio de los retos de la vida, Donde haya siempre hay un camino que nos oscuridad, conduce a la lleve tu calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, donde un haya programa que nos pena, invita tu a descubrir la gozo, paz interior, Señor. construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Maestro, Les ayúdame saluda Joseph a Mayorga y como cada nunca jueves nos acompaña también buscar doña Aisha González. querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Qué bendición saludarles en el programa número 11 de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, y siempre con la alegría de la Pascua, seguimos celebrando a Cristo, vencedor de la muerte, y queremos que esa alegría, pues, también transmitírsela a todos ustedes en estos caminos de paz y esperanza. Y en el programa de hoy, doña Isha nos tomará de la mano para recorrer estos caminos de paz y esperanzas de la mano de una vocación mariana. Justamente volvemos los ojos hacia la Virgen María, a Nuestra Señora de la Misericordia y también, pues, confrontadas o reforzadas más bien con algunas entradas del diario de Sor Faustina a propósito de la celebración del Domingo de la Divina Misericordia que recién acabamos de celebrar, instituido por San Juan Pablo II en el año 2000. Y antes de profundizar en ese mensaje tan hermoso, queremos compartirles una historia que conecta profundamente con la palabra misericordia. Se trata, como bien lo mencionó Joseph, de la advocación mariana de Nuestra Señora de la Misericordia, cuyo origen se remonta a Savona, Italia, en el siglo XVI. En aquella época, la ciudad atravesaba momentos difíciles. Había tensiones, conflictos, incluso ataques que dejaron dolor y destrucción. ¿Se les parece algo a lo que estamos viviendo hoy en día? Y como suele suceder, en los momentos más duros, el pueblo volvió su mirada al cielo y puso su confianza en la Virgen María, implorando su protección maternal. En aquella época, cuentan los historiadores que los habitantes de Génova, en Italia, celosos de la prosperidad material y espiritual de la ciudad de Savona, deciden atacarla. Y en ese proceso, y a medida que van demoliendo gran parte de la ciudad, envían al exilio a los mejores hombres del lugar. Es así como en el año 1536 la Virgen se aparece a un sencillo labrador llamado Antonio Bota, un hombre humilde, trabajador, muy devoto. Sin embargo, alguien marcado por el dolor, porque había experimentado la pérdida en su propia vida, quien primero contrajo matrimonio con Caterina Cabaza, con quien tuvo dos hijos,
uno de los cuales fallece y luego enviuda. Es decir, vemos cómo enfrenta el dolor de la pérdida de dos de sus seres queridos, primero de un hijo y luego de su esposa. Imaginémonos cómo se podía haber sentido. Y posteriormente, en 1542, se casa en segundas nupcias con Mariola Boacro. El tema es que el día de la primera aparición, que fue un 18 de marzo de 1536, Antonio, quien era ferviente en su vida de oración y que dicen que nunca faltaba a su jornada laboral, ese día se dirige a trabajar la tierra. Sin embargo, recordando que el viñedo de un familiar aún no había sido podado, se dirige a ese lugar para realizar ese acto de caridad. En el camino, rezando el rosario, se acerca a un arroyo caudaloso en el Valle del Etimbro y se inclina en el arroyo para lavarse las manos. Y para su asombro, le sucedió lo que él mismo declaró con sus propias palabras y que Joseph nos va a leer. Yo, Antonio Bota, hijo de Giacomo, del pueblo de San Bernardo, distrito de la ciudad de Savona, estando trabajando al amanecer en una de mis propiedades, bajé a lavarme las manos en un pequeño río cercano, y mientras me lavaba, he aquí que un gran esplendor descendió del cielo, que me asombró enormemente y estuve a punto de caer al suelo, aturdido, tanto que se me cayó el gorro de la cabeza. E inmediatamente después oí una voz en el esplendor que me dijo, levántate y no dudes, que soy la Virgen María. Y poniéndome de pie me pareció ver, aunque vagamente en el esplendor, la forma de una mujer, que comenzó a hablarme de esta manera. Ve a tu confesor y dile que anuncie a la gente en la iglesia que estás ayunando durante 3 días los sábados y los hará y los sábados y harás la procesión durante 3 días en honor de Dios y su madre. Luego te confesarás y comulgarás. Y el cuarto sábado regresarás a este lugar. Al decir esto, oí pasar a unos arrieros por el camino público, así que temiendo que nos vieran, quise esconderme. Pero ella me dijo, no te muevas, porque no podrán ver ni a uno ni al otro. Después de decir estas palabras, la figura desapareció con esplendor. Y para quienes se preguntan qué significa la palabra arrieros, son los comerciantes que se trasladan de un lugar a otro en carreta. El tema es que Antonio, turbado y conmovido por el extraordinario suceso, aceptó de inmediato el mensaje de la Virgen María y corrió a contárselo a su confesor. La noticia de inmediato se extendió por toda la ciudad. Esa noche, Bota fue llamado a testificar y a confirmar esa aparición. En la ciudad, la gente no tardó en recibir el mensaje de la Virgen María de una manera nunca antes vista. Ni siquiera podía pensar en conmover a toda Savona, pero esto fue posible gracias a las palabras de la Virgen a las que accedieron de inmediato. Después de transcurrido el tiempo establecido por la Virgen María, un 8 de abril, víspera del Domingo de Ramos, Antonio fue al lugar de la primera aparición y arrodillándose y rezando, vio repetirse el milagro que nos narra Joseph. Cuando regresé a dicho lugar el cuarto sábado y me arrodillé y recé, he aquí, en un instante, un esplendor descendió del cielo, mucho mayor que el anterior, y se detuvo en una roca que estaba en el arroyo, y me rodeó tanto que no solo las montañas, sino también los árboles cercanos a mí, no podía ver con facilidad. Y vi claramente en el esplendor a una mujer vestida con una túnica y un manto blancos, y sobre su cabeza sostenía una corona de oro brillante, y sus manos estaban extendidas.
Y de esta manera comenzó a decirme, irás a los de Sabona, quienes, para aclarar sus mentes acerca de las cosas que te dije el otro día, te mandaron a llamar. Y les dirás que deben anunciar al pueblo que tú ayunas de manera similar durante 3 sábados, y que hagan una procesión durante 3 días a todas las casas religiosas y de los disciplinados, y que la disciplina sea recomendada a dichos disciplinados, especialmente el Viernes Santo, porque si no fuera por estas pocas oraciones y buenas obras que hacen las cofradías y otros siervos de Dios, ¿qué sería del mundo? Que se preocupen más de lo que Él lo está, y en general a todo el pueblo, que quieran enmendar su vida malvada y abandonar sus vicios y pecados, porque mi hijo está muy enojado con el mundo por las grandes iniquidades que reinan allí, y si no lo hacen, su vida será corta. Entonces le respondí, si no me das alguna señal, no me creerán. Y ella me dijo, les di una señal interior aquella tarde, cuando fuiste llamado ante ellos, para que crean sin ninguna otra señal. Luego añadió, tú irás tras tu vida y yo inspiraré a muchos sobre lo que deben hacer. Y habiendo dicho esto, alzó las manos y los ojos al cielo, dando la bendición 3 veces sobre el arroyo, diciendo siempre, misericordia y no justicia. Tras decir esto, desapareció, y en aquel lugar permaneció un fuerte olor durante un tiempo. Antonio se levantó y fue inmediatamente a Savona, para transmitir el segundo y último mensaje de la Virgen María, quien desde entonces hasta nuestros días es venerada como la Madre de la Misericordia. El 12 de abril de 1538, es decir, 2 años después de aquel primer encuentro entre Antonio y Nuestra Señora, se promulgó un decreto para que se construyera un oratorio en el lugar de las apariciones. 200 años más tarde, un 10 de mayo de 1815, el Papa Pío VII hizo la solemne coronación de la imagen que había sido despojada de su corona por los invasores. Ese lugar se convirtió en un santuario, el cual se conserva hasta nuestros días, tanto que un 17 de mayo del 2008, su santidad Benedicto XVI lo visitó y dejó una rosa de oro, lo que es una distinción que pueden otorgar los sumos pontífices a un santuario mariano. Antonio Bota fue declarado beato por el pueblo y falleció un 17 de mayo de 1550, y su cuerpo incorrupto permanece en el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Savona. Qué gran ejemplo, doña Icha y amigos oyentes, sin duda alguna nos deja, ¿verdad?, el beato Antonio Bota y aún más el testimonio de un pueblo lleno de fe que creyó, confió y esperó y vio justamente la respuesta a sus plegarias. Mientras doña Isha nos comentaba este testimonio de esta Virgen, Nuestra Señora de la Misericordia, pude notar algunos aspectos, ¿verdad? Y que es como un poco la intención del programa, ¿verdad? Que usted vaya sacando sus apuntes, ya por ahí ahorita le vamos a dar las preguntas para que una vez que termine el programa usted pueda tener su rato de oración personal, de meditación personal y de examinarse, ¿verdad? Porque es la idea, que crezcamos juntos. Eh, Cómo de camino Antonio iba rezando el rosario. Hoy decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para tener algún tipo de relación con Dios, ¿verdad? Porque es que me levanto a tal hora y de ahí tengo que preparar el desayuno de los niños, de los hijos, irme para el trabajo, salgo tarde del trabajo, las presas de ida, las presas de vuelta. Hace una semana salió un artículo de cuántas horas pasa un tico en una presa, ¿verdad? Y bueno, aquí en Guanacaste
al menos que nos traslademos de un cantón a otro, pero si nos escucha en el gran área metropolitana, pues para usted es un tema más familiar o lastimosamente, ¿verdad? La vida de las presas. Eh, y entonces llego tarde a la casa y llego a ver las tareas de los niños, la comida, las cosas del hogar y decimos, no tenemos tiempo. El Papa Francisco nos recomendaba tener un evangelio de bolsillo y que cuando íbamos en el bus, cuando íbamos en el transporte público, lo fuéramos ahí leyendo, meditando. Antonio iba rezando el rosario, ¿verdad? A veces la excusa de que no tenemos tiempo, pues a veces no es tan válida, porque si usted que me escucha ahorita, en estos momentos, está casada, está casado, tiene una relación de pareja, un noviazgo, recordará cuando ese amor empezaba, o si ahorita está soltero, pero anteriormente tenía una relación de noviazgo, usted recordará que hasta se atrasaba en el trabajo, hasta no comía a las horas que debía comer, sí necesitaba sacar un tiempito con esa persona que amaba, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuánto amor le profesamos a Dios con ese tiempo que nosotros sacamos, ¿verdad? Antonio Bota iba rezando el rosario de camino a su trabajo. Eh, una tareita o un esfuerzo que podemos hacer en los caminos de la vida, en estos caminos de paz y esperanza que transitamos, que vamos construyendo, pues debe ser ese, aprovechar al máximo el tiempo, no ser ociosos con el tiempo, ¿verdad? Si tengo un tiempo muerto, como le decimos, no, hagámoslo un tiempo de vida. Que si me toca viajar en bus, trasladarme en bus, que si me toca trasladarme en carro, bueno, mientras voy manejando, voy escuchando Caminos de Paz y Esperanza. Y si lo acabo de descubrir, entonces voy a ir a los episodios anteriores o algún otro tipo de podcast o meditación. Hay ahora hasta aplicaciones, imagínense. Hay aplicaciones para rezar. ¿Cuándo? En el siglo XVI que vivió Antonio, era de ir a la misa y del rosario y las devociones que se vivían en el hogar. Y otro aspecto que me llamó la atención es que tenía un confesor, Antonio Bota, ¿verdad? Hoy cómo nos cuesta tener un confesor, tener un director espiritual, y yo creo que tanto bien nos hace, ¿verdad? Yo creo que nos hace mucho bien tener también esa persona que nos puede orientar espiritualmente. Lo ideal, pues, un ministro ordenado, ¿verdad? Un sacerdote, un presbítero de la iglesia, pero podemos tener tal vez no un director espiritual ni un confesor, evidentemente, pero aquella señora, aquel amigo, aquella amiga que nos puede orientar y podemos tratar ciertos temas, ¿verdad? De conciencia, pero lo ideal, busquemos la confesión. Acabamos de terminar el tiempo de Cuaresma, donde se nos hablaba de la misericordia, y el tiempo de Pascua, vemos que se nos sigue hablando también de la misericordia, porque es un tema de siempre. Y qué bueno si nuestro estado de vida nos permite acercarnos al sacramento de la confesión, que también lo hagamos de forma recurrente. Nos confesamos para Cuaresma. Bueno, ya la Cuaresma terminó hace 2 semanas. Ya han pasado 15, 22 días desde la última vez que nos confesamos. Y ya hay cosillas ahí que quizá merecen la confesión, ¿verdad? Y es bueno, es bueno. Tal vez no vamos a tener apariciones, visiones místicas por confesarnos, pero es bueno para nuestra alma y nos hace buenos cristianos y por ende buenos ciudadanos. Y vamos construyendo justamente esa civilización del amor. Ojalá que por la intercesión de Antonio Bota, viviendo la misericordia, podamos aumentar esa devoción, esa vida de fe, esa vida de devoción. Hoy en que el mundo nos da muchas voces y muchas ideas, a veces, em, como diluidas, ¿verdad? El Papa hablaba de licuar la fe. A veces escuchamos cosas de vibras, cosas de energías y esas cosas, ¿verdad? Y se queda como etéreo, como nada concreto. Nosotros tenemos a un Dios vivo, resucitado, presente en medio de nosotros y que con una vida de fe, con una vida de oración y con la vida de los sacramentos, pues podemos eh, convertir esa vida de fe en acciones concretas que van a ser, pues, una buena sociedad. ¿Cuántas veces vemos noticias malas hoy y decimos se han perdido los valores? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para vivir y transmitir esos valores?
Bueno, yo creo que ya podemos terminar el programa con lo que hizo Joseph. No, Joseph, muchas gracias. Y yo quiero aprovechar lo que comentaba para compartir que, por ejemplo, cuando en mi caso personal tengo la oportunidad de ir al sacramento de la confesión, primero trato siempre, yo sé que no todos pueden, pero en mi caso personal, de ir los jueves, porque generalmente está el Santísimo expuesto. Entonces llego un tiempito antes, me voy ante el Santísimo, converso con él, como dirían, me descargo, le cuento todo lo que traigo, ¿verdad? Porque repaso el examen de conciencia en ese momento, porque yo digo, con esas filas que se le hacen al padre de gente y llegar uno ahí ¿verdad? Yo trato de maximizar el tiempo. Entonces, ir muy concreta a la confesión, y lo otro, cuando no voy en día de jueves de exposición del Santísimo, sí o sí, yo estoy ahí en la filita, sentada, esperando, rezando el rosario, porque sabemos todos los beneficios como católicos, ya lo hablamos en el mes del rosario, así que todos, y si no, váyase a ver los programas, como dijo Joseph, a escuchar los primeros programas de octubre del 2025. Este, y bueno, creo que todos nos enriquecemos de nuestros testimonios personales, así que como siempre vamos adelante, ¿verdad? De la mano de Dios. Y cambiando de latitud, compartirles que en el municipio de Santa Rosa de Osos, ubicada en Antioquía, en Colombia, tienen la advocación a la Virgen María de las Misericordias. Así que un saludo hasta ese hermoso país con esa hermosísima advocación. Bueno, el saludo para ellos también. Y bueno, doña Icha siempre dice que qué milagro cuando yo le digo que no conocía algún santo o alguna devoción. No se lo dije al principio porque yo pensé que íbamos a hablar de la advocación de en Cracovia, en Polonia. Entonces yo decía, la Virgen de la Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia. Sí, claro, la devoción mariana de Cracovia, en Polonia, de la que el Papa San Juan Pablo II pues fue también devoto. Yo pensé que era de esa, pero bueno, una nueva que conocimos hoy, de la mano de Doña Isha de Savona, Italia, porque en Cracovia, en Polonia, eh, y justamente vinculado con la fiesta de la Divina Misericordia que acabamos de celebrar en el segundo domingo de Pascua, nos acercamos al convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, que es el convento justamente donde ingresó Santa Faustina Kowalska. Y en su diario, que podemos leerlo hoy, encontramos múltiples anotaciones sobre encuentros, visiones y revelaciones en las que también Nuestra Señora se le manifestaba. Así es, Joseph. Y en el diario de Sor Faustina, vamos a ir leyendo unos extractos. Eh, Me voy al numeral 330, donde Nuestra Señora le dice a Sor Faustina, abro comillas, yo soy no solo la reina del cielo, sino también la madre de la misericordia y tu madre. Y luego más adelante en el número 449 le dice, soy madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. Entonces podríamos afirmar que Nuestra Señora le confirma en cada momento de la vida a Sor Faustina acerca de la infinita misericordia. Porque en el 635 encontramos donde le dice, yo di al mundo el Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia. Bueno, y esto nos invita entonces a preguntarnos algo muy personal, para que
como le decía ahora, lo anota, lo apunta, lo medita en este momento o ahorita más tarde o cuando tenga ese espacio, esos 5 minutos que pueda sacar para conversar con Dios. Doña Echa nos decía su testimonio que para confesarse prefería el jueves que estaba Jesús sacramentado, iba a conversar con él, ¿verdad? Esa conversación de amigos que podemos tener, por supuesto, si tuviéramos la oportunidad, el privilegio de todos los jueves asistir a la exposición del Santísimo, pero en nuestra casa también, 5 minutos de conversar con ese amigo, ¿verdad? De, de hacerle la visita ahí en nuestro corazón, en nuestra intimidad, o como les dije, camino al trabajo, camino al estudio, en ese tiempo que no voy con nadie, que no tengo que conversar, que estoy solo, pues poder hablar con él. ¿Realmente creemos que Dios es misericordia? Hágase esa pregunta. ¿Usted cree que Dios es misericordia? Yo creo que Dios es misericordia. La frase de Nuestra Señora que le decía Antonio Cota era misericordia más que justicia. Creo que era la frase que le decía la Virgen, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos con culpa, muchas veces vivimos con miedo. Incluso decimos, no me voy a ir a confesar porque qué vergüenza. Eh, este pecado ni nos deja vivir, ni nos deja avanzar, ni nos liberamos de él porque a veces no creemos que ese Dios es misericordia, ¿verdad? Vivimos con miedo, con pensamientos de que no somos suficientes. Y María, la Santísima Virgen, a través de Sor Faustina, nos recuerda algo muy sencillo, que siempre podemos volver a empezar. Venimos saliendo de la Cuaresma, estamos en la Pascua y no porque estemos en la Pascua y toda esa alegría y gozo y flores dentro de la iglesia y la liturgia, no es olvidar ese compromiso, no es olvidar eh, que el Señor siempre está con los brazos abiertos y que nosotros debemos reconocer nuestro pecado para acercarnos nuevamente a Él y experimentar su misericordia. En las frases que nos compartió doña Isha del diario de Santa Faustina, nos recuerda eso, que no importa cuántas veces hayamos fallado, la misericordia de Dios siempre está disponible. Hoy buscamos cosas 24/7. Bueno, una de ellas es la misericordia de Dios para con nosotros. Y en este minuto deseamos invitarles a hacer una pausa. Ahí donde se encuentran, si pueden cerrar los ojos o bajar el ritmo por unos segundos y preguntarnos con total honestidad y sinceridad, ¿qué necesito hoy entregar a la misericordia de Dios? A lo mejor una culpa, un error, un resentimiento, una decisión que nos pesa o incluso una situación que no sabemos cómo resolver. Porque no importa cuántas veces hayamos caído, Dios en su infinita misericordia nunca, nunca, nunca se cansa de levantarnos. Y precisamente ese es el corazón del mensaje que Jesús le confió a Sor Faustina, un mensaje profundamente transformador. No tenemos que ser perfectos para acercarnos a Dios. Yo creo que doña Aisha no es Santa Aisha ni San Joseph quien les habla y les comparte este espacio todos los jueves o cuando usted nos escuche, ¿verdad? No somos los cristianos, los mejores cristianos. eh, Simplemente estamos dispuestos, ¿verdad? A aceptar esa misericordia de Dios, a confiar en esa misericordia, a abandonarnos en la misericordia de Dios. Y es algo pues que usted también lo puede hacer, incluso porque no sabemos si usted no es cristiano y de pronto, pero escucha el programa, si incluso no es católico, es cristiano, pero no es católico.
y escuche el programa, ¿verdad? La misericordia de Dios es para todos y por eso este mensaje siempre hablamos, aunque hablamos de los santos, porque su vida es un gran testimonio, eh, es porque la misericordia de Dios es para todos y simplemente tenemos que estar dispuestos a confiar y abandonarnos en ella. Y para reforzar el tema de la misericordia, deseo invitarles a revisar todos esos momentos en nuestras vidas en los que hemos sido testigos de la misericordia de Dios. Y vamos a anotarlas en ese cuaderno, donde hemos ido documentando los ejercicios que les hemos compartido en cada programa, tanto de la temporada 2025 como 2026. Es algo así como, pienso yo, ese diario que llevaba Sor Faustina y que nosotros podemos ir escribiendo para recordar cada momento en que hemos experimentado de primera mano el infinito amor y la misericordia de Dios. Y a lo mejor alguien que nos escucha me puede decir, ay, Aisha, es que yo no sé leer ni escribir, ¿verdad? Y yo les voy a decir, ok, pero ese fin de semana en que a usted lo visita su hija, su nieta, su sobrino, su amiga, su hermana, esa que sí sabe escribir, dígale que le ayude. Y así de paso hacen un ejercicio entre las dos personas, ¿verdad? Supongamos que yo no supiera escribir y yo digo, Joseph, usted me puede ir anotando. Imagínese que Joseph, en primer lugar, se va asombrando de lo que yo le voy contando y a la vez él mismo va a ir reflexionando para sí mismo. Y después, hasta, no sé, pasados los meses o los años, viene y me visita de nuevo y yo le digo, recuérdeme qué fue lo que escribimos y volvemos a repasar juntos. ¿Cuáles fueron esos momentos de misericordia? Y para los que sí sabemos leer y escribir, ese es un forro que tenemos ahí cuando tendemos como humanos a perder la esperanza y a recordar ese momento tan difícil, tan desafiante, tan angustiante, tan doloroso, en que sentimos que Dios llegó con esa misericordia y como siempre le digo a una amiga, si Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy, nos va a continuar cuidando siempre, cada día. Y aquí está el mejor ejemplo, que es por su infinita misericordia. De agregarle a ese ejercicio, doña Isha, también eh, poner o escribir las cosas que debemos también, que no hemos abandonado en la misericordia de Dios, para que en el futuro, como decía doña Isha, retomemos y ya no sea una pendiente, sino que sea una de esas cosas en las que hemos experimentado la misericordia de Dios. Que a veces queremos ser como más listos que Dios, ¿verdad? Y entonces decimos, no, esto todavía no, y ahí vivimos con eso y con eso y con eso. Entonces, anotemos esos episodios de nuestra vida donde hemos experimentado la misericordia y también anotemos qué debo dejar en o encomendar a la misericordia de Dios. Y antes de pasar a la oración final, recordarles que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, se comparte en diversas plataformas, en Spotify, en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira. Tanto en Spotify como en YouTube puede buscarnos como Caminos de Paz y Esperanza y Facebook Aisha Inspira. Ahí también todos los jueves. Todos los jueves está el episodio, el capítulo de cada semana, pero usted nos puede escuchar cuando tenga ese tiempito, ¿verdad? Como una herramienta que lo lleve, por supuesto, a tener una mejor relación con Dios. Y ahí donde nos encontramos, nos disponemos y decimos juntos, Señor Jesús, gracias porque tu misericordia siempre nos alcanza, incluso cuando sentimos que no la merecemos.
Hoy ponemos en tus manos nuestras heridas, nuestros errores y todo aquello que nos cuesta soltar. Danos un corazón que confíe, que se levante y que nunca se canse de empezar de nuevo. Nuestra Señora de la Misericordia, ayúdanos a vivir con valentía, con amor y con fidelidad. Jesús misericordioso, en ti En ti confiamos. confiamos. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Donde Que haya cada palabra, cada crueldad, silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en hazme nuestro un caminar. Si este instrumento mensaje de tocó sus tu corazones, les paz. invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Que Les lleve esperamos tu el próximo jueves para esperanza seguir por compartiendo juntos este viaje doquier. hacia la paz, la esperanza y la Donde confianza haya plena en Dios. oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor.